Y siempre es un gusto tener a Pink Floyd. Marilyn, permítame interrumpirla, pero ya tengo aquí a Juan Fernando Petro. Doctor Petro, gracias por estar con nosotros. No, ni me faltaba. Le agradezco. A ustedes, ok. Bueno, usted dice en su comunicado, yo comentaba hace un momento, que le sorprende, ¿no? Y que básicamente, pues que usted no tiene nada que ver con este señalamiento que de una u otra manera termina siendo el presidente cuando le pide a la fiscalía que lo investigue. ¿Por qué cree entonces que el presidente lo hizo? Bueno, es claro que Gustavo Petro siempre ha tenido, primero como alcalde, como senador, como representante de la Cámara y ahora como presidente, los criterios éticos muy claros, ¿no? Y muy diferentes a como todo el mundo mide, o gran parte de la sociedad mide el rasero ético de un personaje. Pues si en anteriores gobiernos, sin dar nombres, ha tratado de ocultar lo que de pronto familiares han realizado, pues lo que está mostrando el presidente es un talante estadista, democrático, muy amplio y también muy doloroso para él, pero muy claro de que en esta ocasión las cosas son diferentes. Que cuando él decía que aquí las cosas tenían que cambiar, el cambio no solamente para independientemente de la presidencia, sino dentro de la familia presidencial también. Y bueno, eso se puede ver de dos maneras diferentes. Primero, es algo que la sociedad, como lo digo en el comunicado, debe reconocerle a Gustavo Petro, porque coloca los valores más altos de una nación por encima de los presupuestos de su propia familia, ¿no? De lo que hace su propia familia. Y en ese sentido, pues eso es muy transparente y habla muy bien del tono y de la altura del gobierno nacional. Sí. Pues por otro, pues ya como familiar, ya directamente involucrado en todos estos temas, pues es muy doloroso para nosotros porque pues el comunicado de Gustavo, del presidente de la República, es muy claro. Yo estoy de acuerdo que políticamente Doctor Petro, necesito que se quede quieto porque la señal está un poquito vibrante, ¿sí? A ver, lo pruebo ahí. Una región de poca señal. Yo sé, me imagino, pero ahí lo escucho. ¿Ahí me escucha? ¿Bien? Sí. Yo te escucho perfectamente. Bueno, entonces sí. Quédese ahí quietico para que podamos hablar, porfa. Respiro. Sí. Entonces me estaba diciendo que, y le entiendo eso, que el presidente es un presidente pues que obviamente es honesto y que pone a su familia a un lado diciendo voy por lo correcto. Pero ¿por qué pide que la fiscalía lo investigue a usted? ¿Por qué no pide que investiguen a Sofía Petro o a Verónica Alcocer? ¿Por qué a usted en particular? Sí, por todos los runrunes que han corrido en los últimos 2 meses más o menos de la opinión pública de este típico, no recuerdo bien, del artículo esta semana sobre esos grupos de abogados que aún todavía no hay un criterio claro con respecto a quiénes son y qué nombres hay allí, que estaban negociando con extraditables y narcos dentro de las cárceles, después de escucharnos a nosotros en diferentes lugares de la geografía nacional el tema de la paz total, y pues ellos han hecho ese tipo de negociación con los extraditables o que quieren buscar su libertad, y han utilizado mi nombre. Entonces ahí he estado yo en la palestra pública a partir de ese momento, en un ron permanente. Entonces Gustavo como presidente toma esa decisión, ¿no? ¿Usted en algún momento, antes de la primera vuelta, se reunió con algunos delincuentes en Medellín, digamos en el contexto de buscar o ir avanzando en sus tareas de paz total? Nosotros en Medellín nos reunimos con las comunidades, y con las comunas de las comunas. Eso sí, lo hicimos. Yo no voy a negar mi trabajo porque lo hicimos de frente, sin ocultarnos. Yo no llegué allá a esas comunas oculto, ni mucho menos, ¿no? Pero como miembro de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, o en ese momento creo que estábamos trabajando conjuntamente con la Comisión Intereclesial, pues ante las comunas con todas sus, en todos los ámbitos, escolares, académicos, recreativos, deportivos, gritando a que alguien los escuchara sobre sus necesidades en las comunas. Pues nosotros como Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos fuimos y los escuchamos perfectamente. Ahora,
que después, detrás de ellos, haya grupos, no sé, que los dirigen, que dictan políticas de cómo actuar, de cómo comunidades. Esa es Colombia, ¿no? Ese es Colombia, y eso es precisamente lo que tenemos que cambiar, ¿no? Darle un norte diferente a todo eso, ¿no? Nosotros sí estuvimos allá, los escuchamos atentamente, ni siquiera fuimos una vez, fuimos más de una vez, y yo los escuché, y los que fuimos allá también los escuchamos. Estaban inclusive también de la iglesia, y jóvenes, y con intenciones de lanzarse también a la política, a cosas básicas, a comenzar su carrera política, y sobre todo escuchar necesidades de esa comunidad. ¿Y había en esos jóvenes había algunos con orden de captura o con procesos judiciales? No, en este momento no. Ahora, tengo que decirte honestamente, en aras de la verdad, que uno llega y ve un salón donde hay, qué sé yo, 300 personas, y uno no conoce a nadie. Yo llego y no conozco a nadie. Sé que la mayoría eran jóvenes, el 90 y pico % eran jóvenes. Sus preguntas mostraban su interés en querer darle soluciones prácticas a la vida en las comunas, ¿no? En una escuela, en un parque, en algo para la cultura, para sacar precisamente a la juventud de una esfera de droga, de vicio, de no hacer nada, ¿no? Pero ahí, que yo sepa, inclusive me tomé fotos allá, no había absolutamente nadie. Dice que menos gente que estuviera vinculada en las cárceles. De hecho, ellos están dentro de las cárceles. ¿Y? Ahora, en los tentáculos de ellos desde las cárceles para llegar hasta las comunas, sí, claro que existen. Existen y nadie lo puede negar. Y esa reunión, doctor Petro, en esa reunión que fue justo antes de la primera vuelta presidencial, ¿qué se les planteó? ¿Ya existía el proyecto de paz total y de golpe usted dijo, mire, vamos a tener un proceso de paz, organicen esto? ¿Por ahí fue la conversación? Más que nosotros decir cosas, nuestra filosofía fue escuchar a las comunidades, recibir todo el importe de qué proyectos. Inclusive ellos tienen unos proyectos allá, pues eso ha quedado ahí en el aire. Pero tenían sus microproyectos para generar empresas, para producción, para de todo, dentro de poder construir comunal de paz allí. Pero estos no fueron proyectos lanzados por nosotros, sino escuchados de ellos mismos, que a través de nosotros ellos confiaron en nosotros para que nosotros lo transmitamos. Cosas de construcción de... Lo perdí, ¿lo tengo? Está muy difícil la comunicación. Allí lo tengo, es que está difícil la comunicación. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ah, bueno, entonces allí, tiene que quedarse allí quietico. Isabel, en Medellín. Sí, doctor Petro, yo quiero preguntarle, usted nos cuenta que sostuvo unas reuniones en las comunas, pero tenemos información sobre una reunión en la que identificaron que usted estuvo, que le mencionaba a Vanessa, 8 días antes de la segunda vuelta presidencial, con personas fuertemente armadas en un restaurante, que llegaron con gafas, con pelucas. ¿Usted reconoce esa reunión y qué se habló en esa reunión? Mira, sobre esto se pueden construir todas las historias posibles. A ver, la pregunta es, ¿están las pruebas directamente, videos, o alguien tiene claro que es, o eso es un rum? Porque es que créeme que yo ya he estado metido en esto y estoy acostumbrado a tantos rumrunes que nunca han sido verdad. Personas que lo identificaron a usted en el restaurante, sí, y que identificaron que usted estaba allí con estas personas armadas que llegaron, se quitaron las gafas, las pelucas, por eso le pregunto. Bueno, primero, no he estado con personas que han tenido pelucas que se hayan quitado. Desde ahí. Segundo, sí he ido a Medellín muchas veces, muchísimas veces, he ido con organizaciones no gubernamentales, con líderes, con campesinos y con la gente de las comunas. Entonces, eso es lo que tengo que decir. Lo demás, pues, claro, uno puede decir, claro, lo vieron en tal lugar y se quitaron las gafas. Yo voy con un esquema de seguridad. El esquema de seguridad me acompaña a todas partes y claro que está armado. Entonces, ya de ahí a conectar a otras cosas, que mientras no haya una prueba contundente que diga, mira, aquí está el video que demuestra que usted, pues todo es una falacia, una mentira, un rum. Sí. Y créeme que llevo
metido todos estos meses en medio de ronrones tenaces que me han complicado la vida y estoy intentando salir de ellos. Pero usted estuvo, doctor Petro, en un restaurante con gente armada que no fuera de su esquema de seguridad. No, yo he estado en muchos restaurantes en Medellín, pero no he estado con gente armada y sí que menos quitándose las pelucas o disimulando alguna cosa tenaz. De hecho, eso ya había salido creo que el día anterior a las elecciones se había tomado una foto, cuando miraron la foto no correspondía a mi fisionomía. Entonces, pues sobre eso no tengo mayor cosa que decir. Pero entonces, ¿usted lo que cree es que por estos cuentos su hermano el presidente pidió que lo investigaran? El cuento no es por eso. El cuento no es por eso. El cuento es por lo de los abogados. Es claro que lo de los abogados es el tema por el cual Gustavo ha dicho, bueno, pero aclaren qué le dice a la fiscalía. No es que condenen, investiguen a mi hermano como tal, sino que aclaren exactamente qué es lo que está sucediendo. Si yo tengo cuentos oscuros, la fiscalía lo determinará. Pero si he sido transparente, me he encontrado con 10.000 personas a lo largo y ancho pues de las reuniones en que hemos estado, pero no he ejecutado ningún acto extraño de negociación, como yo lo estoy planteando, pues la fiscalía también lo determinará. Pero el tema es sobre eso, sobre los abogados. Un grupo de abogados que está utilizando mi nombre para hablar con extraditables para solucionarles el problema de no extradición, cosa que en principio es imposible para un civil común y corriente como yo. Así me ofrecieran 10.000 millones de dólares, ¿cómo lo podría yo sacar? Y eso depende de acuerdos y negociaciones de alto gobierno, de presidencia de la República, con los Estados Unidos de Norteamérica, nada menos. Es como cualquier civil, nadie puede negociar algo que es innegociable, ¿no? Doctor Petro, ¿usted tiene algún papel oficial en las negociaciones referidas a la paz total? No, porque yo no soy parte del gobierno. Recuerden que mi cargo como alto comisionado del Cuerpo de Paz internacional depende de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y no soy miembro del gobierno, ni estoy en la nómina del gobierno. Entonces no tengo un papel oficial porque mi trabajo era... ¿Cuál es el trabajo de la comisión? Llegar a los territorios y escuchar las demandas, los pensamientos, los criterios de las comunidades con respecto a sus necesidades. Servir un puente de vínculo, de escucha entre las comunidades para trasladárselas al gobierno en la medida en que el gobierno la requiriera. Su cargo, digamos, ¿cuál es su cargo oficial? No en el gobierno, pero ¿en qué? ¿Usted de dónde delega su salario? No, la Comisión Latinoamericana es una ONG, entonces ni siquiera había salario por ahí. Entonces yo como particular me he movido a través de un colegio que terminó a finales del año pasado, fue la última promoción que tuvimos. ¿Qué fue? Pero la Comisión Latinoamericana, usted ya no trabaja con la Comisión Latinoamericana, ¿cierto, doctor Petro? No, yo ya renuncié porque todos estos problemas, todos estos enredos, todos estos conflictos me dijeron, me están enredando mi vida personal por un lado, y fuera de eso, todo esto está generando un efecto carambola, como dice el comunicado en el gobierno, y no quiero complicar la pita. Le entiendo. Sobre un trabajo que inició siendo transparente, que inició siendo pues honesto, una Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos en una región, pero Colombia es un tema complicado en el panorama de paz a nivel de la región. ¿Hasta cuándo trabajó en la Comisión Latinoamericana? Ya hace, hasta hace como 2 meses a 3 meses decidimos salirnos del tema porque era muy complejo y no dejaba sino problemas. Entonces decidimos salirnos. Y entonces, ya no estoy más en el tema. Y entonces el trabajo que hace en este momento, ese trabajo de territorio, sí, ese trabajo de irse a encontrar con jóvenes, lo que me dice, ¿lo hace a nombre de quién? Bueno, no, yo ya no estoy haciendo ese trabajo, estoy haciendo charlas y conferencias sobre pedagogía de paz, pero a título personal, yo no estoy sin ningún compromiso de que tiene que ser así, sino como una filosofía personal de vida, porque me interesa lo de la paz, y eso es conmigo mismo, digamos, pero en este momento no estoy trabajando ya en cuestiones de paz, alejado completamente de los territorios. Todo eso sucedió en los tiempos en que estábamos metidos ahí, y que conllevó a todo esto de lo que estamos hablando de los abogados y de las negociaciones por debajo de mesa, los extraditables de dineros y todo ese problema, ¿no? Sí, doctor Petro, ¿ya no se reúne entonces con gente privada de la libertad?
Es que nunca me reuní con gente privada de la libertad. Nunca me he reunido con gente privada de la libertad. Cuando me pasó lo de la picota, ya todo el mundo sabe a dónde fuimos, con quiénes estuvimos hablando, nombres personales allá, de políticos que cometieron sus actos de corrupción en el pasado, pero nunca tocamos, por ejemplo, un patio extraditable. Lo pueden buscar en la picota, eso se investigó, eso imagínate si no lo iban a mirar a ver para cogerme infragante en algún acto ilegal. Entonces, y a partir de ahí nunca he entrado a una cárcel. Pueden buscar como hechos reales, no como suposiciones, sino como hechos reales en los registros de las cárceles que hay, para ver si me he reunido con algún extraditable, y encontrarán que nunca lo he hecho, que no me he reunido con ningún extraditable o narcotraficante o algún condenado que está dentro de las cárceles para hablar sobre algún tema, y sí que menos sobre alguna negociación. Ellos no me conocen y saben perfectamente que no me conocen. Bueno, por eso no. Pero no se ha reunido con extraditables, me dice, pero sí con gente privada de la libertad, porque estuvo en la picota, eso es gente privada de la libertad, ¿no? Ah, correcto. Sí, y eso fue público, correcto. Por eso digo, a partir de ese momento, quiero aclararlo, ¿no? Claro que sí, tienes toda la razón, eso fue público, pero a partir de ese momento tomé la decisión de nunca más. De hecho, me invitaron a foros, hay foros de derechos humanos dentro de las cárceles, me invitan a la iglesia, nos invitaron a nosotros. Yo tajantemente dije que no, porque ya aprendí la lección en la picota de lo que eso implica y cómo eso puede ser utilizado para muchos intereses en todos los sentidos, hasta en el ámbito político, ¿no? Doctor Petro, en este trabajo que usted ha liderado por la paz, ha sido muy cercano al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. ¿En este momento usted lo asesora? ¿Tienen algún tipo de trabajo conjunto? Pues mi amistad perdurable hasta el final de los días con Danilo Rueda, personaje particular, único. Trabajamos, nos movimos mucho, fuimos a encuentros de memoria, de reconciliación entre víctimas y victimarios en varias partes. Fuimos a muchas comunidades, a Cacarica, a muchos lugares donde hubo masacres. Pero en el momento en que él fue nombrado Alto Comisionado de Paz, hasta el día de hoy, nunca nos hemos vuelto a hablar, ni siquiera por teléfono. Solo lo felicité al otro día, y desde ese día para acá pues no hemos hablado. No trabajamos conjuntamente, pues yo ya me he retirado, entonces sí que menos. Y él es el único engranaje, el único que debe manejar las cuestiones de la paz. Y así es, y así hemos estado. Sí. ¿Usted, doctor Petro, se ha reunido con ministros o con funcionarios? No, pero quiero reunirme con una, porque es que además de la paz me encanta el tema del medio ambiente. Quiero reunirme con Susana Muhammad del medio ambiente, pues si me lo permiten, porque parece que ahora eso está prohibido, pero no me he reunido. Pueden buscar, rebuscar, pueden entrevistar a los mismos ministros. No me he sentado todavía con ningún ministro, y pues, pero el único ministro con el que sí me gustaría sentarme sería con Susana Muhammad, porque pues hay ideas. Yo estudié biología y me encanta lo del medio ambiente, y sí me gustaría, hay unas vainas muy chéveres sobre eso que se podrían hablar. Sí. Desde que no sea ilegal, pues no hay problema. Sí. Ahora, doctor Petro, ¿a usted alguna vez en esas conversaciones que ha tenido o que tenía, alguien le ha hecho alguna oferta que le parezca que no es muy legal? Directamente no. Pero yo veía caras sin saber quiénes eran, porque vuelvo y te digo, tú llegas a una reunión donde te dicen, mira, reunámonos en Montería. Es una reunión de paz, va a haber de esto, de esto y de esto. Tú llegas, te sientas en la mesa principal, empieza el acto, tú sabes cómo es eso, y palabras de Juan Fernando Petro sobre el tema de la paz. Y uno habla, y después de hablar se le acerca a la gente a tomarse una foto con uno, pero directamente uno no sabe quiénes son, qué está haciendo, dónde está. Pero lo que sí empecé a darme cuenta es de caras. Claro, esas caras como diciéndote, interesante esto, como para, ¿no? Pero nunca le paré bolas, yo nunca me iba de allí y me iba para otra reunión en otra parte, cogía un avión, etcétera, pero al comienzo nunca pensé, te lo digo honestamente, aquí te lo digo con el corazón, yo me metí en este cuento abiertamente, de manera transparente, porque eso de la paz sonaba bonito.
suena bonito, suena a la necesidad de un pueblo de querer salir de la guerra. Pero nunca pensé que hubiese tantas aristas difíciles y tan complejas que te pueden enredar la propia vida en esto. ¿Mm? Sí. Y cuando me dice que se le acercaban de golpe, ¿alguno le dijo, ayúdeme? ¿O nunca nadie le dijo, ayúdeme? No. Si me decían, oiga, interesante, debemos hacer otra reunión para extender más el tema de la paz total, del perdón social, de los gestores de paz, de todos los temas o subtemas que contiene el término general de paz total, ¿no? Lo que eso implica la sociedad. En esos acercamientos, ¿usted no cree que de golpe en esos acercamientos lo grabaron y puede haber alguna prueba que lo enrede, doctor Petro? No me extrañaría, de pronto sí me grabaron, pero como yo estaba hablando abiertamente, o sea, mira, créeme esto, cuando yo llegaba a reuniones y nos sentábamos, yo decía, hablemos sin dobles agendas por debajo de la mesa, hablemos de frente, así ustedes, sea el tema como sea, pero hablémoslo, expresémoslo abiertamente, o sea, sin tapujos, sin cosas escondidas, ¿no? Pero no sé, eso es lo que nosotros planteamos, pero vaya a saber los intereses de otro lado por detrás. De hecho, ya he escuchado por allá audios donde yo hablo y menos mal los audios que han salido, pues yo no estoy diciendo absolutamente nada extraño, pero me pregunto, por ejemplo, y eso es una cosa que hoy me pregunto y te lo digo a ti que manejas opinión pública. Yo tuve una conversación callada solamente con el subdirector de la UNP sobre un tema de una camioneta y sobre un tema del alto comisionado. ¿Por qué esa conversación privada, no autorizada, sale a los medios de comunicación? O sea, ¿quién está detrás filtrando información? Ahí ya empiezan a aparecer cosas sospechosas que no dependen de mí, que no estoy haciendo yo. Esos Era una audios, conversación de que yo... esos audios que me dice que los escuchó, ¿dónde se los pusieron? ¿En presidencia, en la fiscalía, en dónde? Sí, porque inclusive inclusive en los medios de comunicación. Inclusive ¿En me los han presidencia colocado o en los medios de fiscalía? comunicación. No, de normales. O sea, la revista Semana tenía el audio del que yo hablé con el subdirector de la UNP. O sea, ¿por qué los tenían? Si yo nunca dije autorizado para que mis conversaciones privadas se hagan públicas. Entonces ahí ya uno empieza a preguntarse, bueno, me están chuzando, me están siguiendo, Entonces es una vaina tenaz. Independientemente de lo que yo diga o no diga, el acto mismo ya deja que pensar. Y eso sí me ha dejado que pensar. ¿Usted cree que hay más audios suyos, doctor Petro? Sí, yo no, sí. Pero vuelvo y te digo, o sea, no tengo el temor ese de, ¡oh, Dios mío, no! Porque sé lo que dijimos. Yo no voy a negarle a un país que yo me la pasé los últimos 5 años de mi vida entregado a un tema que se llama, apasionado a un tema que se llamaba la paz total, porque creo que Colombia como sociedad debe salir de la guerra y que el análisis de la paz debe tomarlo la sociedad como tal, no unos grupos que firman con otros grupos, sino la sociedad en general. Entonces, hablé abiertamente, libremente a una sociedad. Si la sociedad me va a condenar por eso, ahí está el título de mi comunicado. Dando una duda, doctor Petro, porque usted ya no trabaja con la Comisión Latinoamericana hace como 2 meses, me dice, de golpe más. ¿De qué está viviendo en este momento? Bueno, yo te decía, yo tuve un colegio que dejó sus réditos económicos. Ya los tuve que cerrar porque las presiones me llevaron a cerrarlo. Y además me muevo con que todo el mundo conoce desde hace 30 años. Yo trabajaba con mi mamá en un negocio a puerta cerrada de vender muebles con amigos, amigas, a gente que le gustan los muebles clásicos, las antigüedades, bueno, y aún me queda muebles de eso, aún tengo, y de eso vivo y de eso me muevo. Entonces yo no necesitaba de hecho, el presidente y con la gente que pues conozco alrededor de él, nunca me han visto llegar, oiga, ¿y qué me van a dar a mí? Oiga, un puestico, hermano, no, al contrario. Yo he vivido eso, tengo una vida normal y mi patrimonio, que lo va a mirar la fiscalía, es un patrimonio normal. O sea, ni estoy muerto de hambre, no. Pero tampoco soy un millonario o multimillonario, un patrimonio normal, de una casa agradable, bonita, normal,
y un carro. Doctor Petro, Y donde tengo mi negocio. esas reuniones que usted hizo para la paz total, digamos las reuniones que usted hizo con comunidades y demás, ¿usted le daba cuenta al presidente de esas reuniones? ¿Se reunía después con el presidente y le contaba qué había visto, con quién había hablado, este tipo de cosas? Correcto, sí, algunas veces, no muchas, porque con Gustavo reunirse no es fácil, pero algunas veces nos reunimos, nos pudimos ver en reuniones de familia, y yo le comentaba, él me decía, cuídese que eso es peligroso, puede alguien tergiversar las cosas, malinterpretar las cosas, pues Gustavo es, imagínate, toda una vida desde el 90, viviendo en medio de semejante locura que es hacer política en Colombia, y más si es la oposición. Entonces, bueno, aquí estoy viviendo las consecuencias de lo peligroso que es hablar de paz. ¿Y algunas veces esas conversaciones fueron por encargo del presidente? No, porque vuelvo y repito, yo no era parte de la nómina del gobierno, yo no soy del gobierno, no he sido del gobierno, mi cargo fue un cargo internacional y bueno, por eso pues sí lo planteé él mismo. De hecho, el por qué me retiré ya fue por seguir los consejos del presidente, porque esto pisa callos difíciles y aristas complejas y bueno. Ahora, doctor Petro, usted con el abogado Pedro Niño le entregaron a la Fiscalía nombres y audios incluso de abogados que los estarían relacionando con la supuesta compraventa de cupos para la paz. ¿Quiénes son esos abogados que según usted lo quieren involucrar? Pues él le entregó eso a la Fiscalía, no fui yo, él le entregó, él hizo por ahí unas investigaciones y para su caso, porque como él también está metido en este problema, entonces se las entregó voluntariamente a la Fiscalía. La Fiscalía tiene ese proceso allá adelante, allá adentro. Ustedes me disculpan, pero yo no estoy autorizado para decir, pero el hecho es que ahí en esos audios se mostraba cómo estaban utilizando nuestros nombres para esas vainas, que éramos, lo que sí voy a decir es el término, gancho ciego. Decían, ojo que Juan Fernando, el hermano del presidente, está siendo utilizado como gancho ciego, es la palabra textual. Pues después yo no sabía que era gancho ciego, después me di cuenta que es que utilizan el nombre de uno sin saberlo para hacer negociaciones. Eso está en el proceso de la Fiscalía ya determinará sobre esos audios en la investigación, el proceso como tal, pero eso está allá adentro y yo sobre eso me dijeron que fuera muy prudente. Entonces, ¿Qué tan cercana es su relación con su sobrino Nicolás? Yo estuve ayer en Barranquilla, lo reconozco y como mi conducta no quiero nada ocultar, yo estuve ayer porque me ha dolido en el alma. Yo digo que sí, la justicia diga lo que tenga que decir, eso es claro y eso es inobjetable, pero una cosa es la justicia y otra cosa es que es mi sobrino. Y a mí me ha dolido la cizaña, la carnicería, el efecto de piraña con que la sociedad ignorantemente, porque juzgan antes de juzgar, condenan antes de condenar, en esa vil ignorancia en que esta sociedad a veces vive. No digo todo el mundo, pero sí una gran parte de la sociedad destruye la moral, la ética, la psicología, las emociones de un ser humano. Y estuve con él y le dije, yo estoy aquí, yo soy tu tío. Y yo, por más que pase lo que pase, estaré siempre contigo. Y así, pase lo que pase, es mi sobrino y estaré siempre con él. Ahora, doctor Petro, usted me decía hace un momento que tiene un patrimonio muy simple, que tiene una casa y un carro, que un patrimonio normal. ¿El patrimonio que tiene su sobrino le parece normal? No lo sé, yo no voy a juzgar a mi sobrino. Yo no voy a juzgar a su sobrino. Por eso te digo, si la justicia determina que no es normal, la justicia lo determinará. Y toda la sociedad lo sabrá. Pero yo no voy a juzgar a mi sobrino. Mi sobrino nació con nosotros, creció con nosotros. Yo lo tuve en mis brazos cuando tenía 1 año, 2 años, 3, 4 años y después se fue para la costa. Entonces salía conmigo, yo lo llevaba en el coche y todas esas cosas. Entonces, por lo menos el lado familiar, yo lo quiero, lo seguiré apoyando pase lo que pase. Y nunca le daré la espalda, pase lo que pase. Y en algún momento él le dijo, en algún momento Nicolás Petro le dijo a usted, tío, reúnase con esta persona, o tío, venga, ayúdame con esto.
No, nunca. Y de hecho, una cosa por las que se le acuse, tengo que decirlo, no es justa, porque él nunca estuvo en la agenda de paz, nunca estuvo en ninguna reunión de paz, nunca lo vi en reuniones que tuvieran que ver con la paz. O sea, su problema está enfocado, ya sabemos, en otro lugar. Pero nunca. De hecho, no nos vimos muchas veces, ¿no? En reuniones de familia nomás para hablar en otros términos. Doctor Petro. Pero me duele todo lo que pasa con él. Usted nos está contando que ayer estuvo en Barranquilla con su sobrino, lo vio, habló con él. ¿Él qué le dijo de lo que está pasando? Está destrozado. Así de sencillo. Está destrozado. No hablamos aquí de justificaciones o no. Ya vuelvo y repito, la justicia se encargará de eso. Pero está como ser humano monstruosamente destrozado. Y eso me preocupa. Un hombre destrozado, llevado por una sociedad hasta el último rincón en que uno se puede esconder, porque le toca esconderse, porque en la calle le gritan, le friegan condenatoriamente. Me preocupa y por eso viajé, porque puede llegar a ciertas acciones que tú sabes a qué me refiero, que puedan, porque uno puede perder el equilibrio emocional después de tanta presión de toda una sociedad, de todo un país. Inclusive más allá del país está esto. Y eso es complicado, difícil, y ha sido difícil para la familia, completamente. ¿Usted por qué dice, doctor Petro, que usted en este momento es víctima, que la Fiscalía lo ve como víctima después de la diligencia que tuvo frente al fiscal Barahona el 8 de febrero de 2023? Eso lo dice en su comunicado. Ya la Fiscalía... Yo no digo, exacto, yo en ese momento no digo que yo soy víctima. Fue la Fiscalía misma la que lo dijo, por eso coloco eso ahí abajo. Yo no estoy diciendo mentiras. ¿Cómo iba a decir yo en un comunicado público una mentira sabiendo que estuve en la Fiscalía? En la Fiscalía, desde que entré, me lo dijeron hasta que salí. ¿Sí? ¿Eso dónde está? El 8 de febrero, pues por eso coloco hasta el apellido. Yo no sé si hice bien en colocar el apellido del doctor Barahona ahí, o darle la pita, o que lo empiecen a entrevistar a fregarle la vida. No, pero por eso lo hice también, en aras de la transparencia. Fueron ellos, la misma Fiscalía, la que me dijo, en ese momento, estoy hablando del 8 de febrero que tuve la cita, pues que usted es víctima. ¿Por qué? Porque por razones que no puedo hablar, pero que están dentro del proceso, aparezco como gancho ciego, y gancho ciego es, ay, jue madre, a usted lo utilizaron. Por pendejo, porque es el hermano del presidente, porque se metió en cosas de paz que no debería haberse metido, lo que sea, la razón que sea. Gancho ciego es la... Pero... me sorprende que diga que la Fiscalía lo vea a usted como víctima, porque la Fiscalía jamás hace esa afirmación en una diligencia de declaración jurada. Yo lo que entiendo es que usted y el abogado Pedro Niño fueron a pedir en la Fiscalía que los acreditaran como víctimas, pero que la Fiscalía le diga a uno, ¿usted es víctima en una declaración jurada? Espérate. ¿Me escucha, doctor Petro? Aló. Lo perdí. Sí, ahí te escucho, pero ya. Se me perdió la señal. No, le preguntaba porque me sorprende, porque la Fiscalía en una declaración jurada no le dice a uno, lo acredita a uno como víctima. Uno pide que lo acrediten como víctima, pero no lo hace la Fiscalía. ¿Por qué a usted sí se lo hizo, según usted? Bueno, y no estoy diciendo nada que no sea cierto, porque así fue. Entonces, eso fue el 8 de febrero. Ahora, yo iba abierto a ver qué me preguntaban o qué, pero no era ni siquiera un interrogatorio, era como una especie de entrevista. Ellos mismos me dijeron al comienzo, si usted quiere irse, tiene todo el derecho, no va a pasar nada de irse y no decir nada, ¿no? Pues yo aproveché y dije todas estas cosas que estoy diciendo en este momento también. Nada ha cambiado en mis términos de... Sí. Ahora, lo que pasa es que ahora estoy entendiendo mejor qué es lo que está pasando. Ahora yo quiero entender también, mejor. Yo quiero entender también, es decir, hay mafiosos o hay delincuentes que compraron un cupo en La Paz Total utilizando su nombre. No lo compraron porque no hubo dineros para comprarlo, porque eso pasa a través del gobierno. El filtro es del gobierno. Y no los hay. Pero que se quiso hacer porque los extraditables o dentro de la cárcel, vieron que eso podía solucionarle el problema a muchos, no sé yo quiénes o cómo, pero lo vieron así, indiscutible. Ahora, por eso
claro, yo me pongo a pensar, extraditable, si yo estoy dentro de la cárcel, alguien me habla de una posibilidad, pues yo aprovecho esa posibilidad. ¿A través de quién lo tengo que hacer? Como estoy en la cárcel, pues lo tengo que hacer a través de los abogados o de mis abogados o los abogados por dentro, pero ¿qué saben los extraditables de lo que hagan los abogados por fuera, si ellos mismos no lo pueden saber? Entonces ahí es donde las historias que nos... Pascual. Sí, le iba a preguntar al doctor Petro, ¿cómo ve la paz total después de lo que ha pasado, después de todo este lío, después del escándalo? ¿Ve que todavía se puede avanzar o cree que quedó muy golpeada esa posibilidad? No. Se puede avanzar. De hecho, se tiene que avanzar. De hecho, me la pasé 5 años diciéndole a la gente, pase lo que pase, la necesidad del ADN inscrito en la esencia de Colombia tiene que ser ahora la paz y no más guerra, más violencia. Porque si no, vamos a seguir en lo mismo. ¿Sí? Claro, no va a ser un camino de flores y de rosas, va a ser una subida al Everest sin tanque. Entonces, no va a ser nada fácil, pero es indiscutiblemente un camino. Y lo digo como lo he dicho veces, aquí es una sociedad que tiene no que separarse más y fracturarse más, no de polarizar, sino de unir como sociedad, no importa que estemos desempeñando para unificarnos y entender unificadamente que solo la paz nos puede llevar al desarrollo, crecimiento, al constructo de una sociedad que vive conciliación consigo mismo. Si no, esto no tiene sentido. Doctor Petro, ¿el presidente habló con usted previo a que le pidiera a la Fiscalía que lo investigara y cómo está hoy su relación con él? Pues mi relación con él está desde mi punto de vista, claro, que está en duelo. No es fácil, imagínate. O sea, yo no voy a... No es fácil. Te dice el presidente de la República, independientemente de quién sea, voy a determinar que la Fiscalía te investigue, y eso es soltarte a la de lobos desnudo frente al paredón de fusilamiento, y tú tienes que enfrentarte con lo que tengas, porque estás solo y nadie te va a ayudar. Es así de sencillo, así de cruel. Entonces, en eso estamos, Nicolás a su manera y yo a la mía. Me quedé un poquito inquieta. Me quedé un poquito inquieta con lo que me dijo de Nicolás. ¿Usted teme por la vida de él? No quiero hacer ni mucho menos tragedias griegas de esto. Pero por Dios, es que ponte a pensar psicológicamente, un ser humano común y corriente. No es un astronauta de la NASA, es un ser humano y es un joven. Y el ataque, es que yo entiendo que la justicia tiene que intervenir, lo entiendo, y entiendo que los medios de comunicación tienen que hacer su trabajo, lo entiendo, pero la sociedad, que no es ni la justicia, que no son los medios de comunicación, a través de las redes sociales, de todas esas vainas que se han creado, destruyen de una manera tan brutal que a mí me genera esos temores. ¿Y Nicolás cómo quedó en su relación con el presidente? ¿Han hablado después de todo esto? Me dijo que no había hablado. Me dijo que no, porque yo sí le pregunté, ¿has hablado con Gustavo? No, me dijo que no. Sí, de cualquier manera lo que usted dice, finalmente es una investigación de la justicia la que tiene que entregar todos los resultados de lo que indaguen y no deja de todas formas de ser una tragedia familiar, ¿no? Las familias tienen unas tragedias cada una distintas y esta pues es sin duda un problema muy, muy complicado. ¿Usted está tranquilo, doctor Petro? Sí, estoy tranquilo, pero estoy triste, estoy monstruosamente triste. Estoy preocupado no por mí, sino por cómo la sociedad se alimenta de un montón de cosas que eran precisamente lo que en estos 5 años he tratado de decir que no debemos hacer. Lo difícil de una sociedad unificada en Colombia, no imposible, pero difícil. Se tendría que hacer un proceso pedagógico por los territorios, por las comunidades, por los barrios, edificar conceptos de escuelas de paz, colegios de paz, universidades de paz, ambientes de paz. Todo tiene que ser relacionado con ese tema porque de manera difícil, después de tantas generaciones de violencia, no va a ser sencillo. Hacer una subida al Everest, como dije. Pero ahí estamos y la historia después dirá. La justicia por un lado, prontamente para nosotros, y la historia después nos dirá
si como sociedad fuimos capaces de ponernos a esa altura o de seguir siendo pequeñitos. ¿Me debo preparar para un audio en el que lo involucran a usted, doctor Petro? ¿Que salga? Yo me estoy preparando para cualquier cosa, o sea, yo me estoy preparando. A ver, lo que sí tengo claro, y también lo dejo claro, es que no puede haber un audio donde yo esté hablando con un narco, con un extraditable o negociando por debajo de la mesa dineros con ellos, porque eso nunca lo hice. Ahora, si van a salir audios de mis conversaciones de paz total y mi filosofía de cómo veo, cómo deben ser las cosas, pueden aparecer muchísimos y en muchísimas partes. Que me haya reunido con organizaciones no gubernamentales, con líderes campesinos, con amas de casa, de todo, con jóvenes, que hablamos abiertamente de temas de la paz, pueden haberlos. En las comunas de Medellín hablamos transparentemente, en Cali, en Montería, en Barranquilla, en donde no hablamos. Pero no, y te lo digo de corazón, no puede existir uno donde yo esté sentado con un extraditable, con un narco negociando, mire, yo lo saco de aquí y usted me da 1.000 millones de pesos. Porque no lo hay. Muy bien, pues ojalá que la inocencia que dice usted tener sea confirmada por la justicia. Yo no soy juez, soy periodista y por eso solamente le hago preguntas. Doctor Petro, gracias por esta conversación con Caracol Radio. No. Me ha faltado a ustedes y esperemos a ver qué sucede, ¿no? ¿A dónde nos llevan estos vientos? A ver, espero que bien para todos porque ya ha pasado demasiado tristeza, demasiado dolor y sufrimiento en este país como para seguir sumando en un gobierno del cambio. Muchas gracias. A ustedes, muy amables, que estén bien.